Que es la línea del agua al fondo. Yo la había trazado un poquito porque como esto es un dibujo más complicado, entonces no me quería arriesgar mucho en la medición, por eso lo hice un poquito, lo avancé apenas un 5%, tampoco es mucho. Esta línea que se traza acá, que también va a ser a nivel de boceto totalmente, es la línea del mar, del horizonte que podemos ver al final. Entonces lo voy a llenar todo de un gris muy parejo. Bueno, puede ser que haya un cambio en la tonalidad, pero es muy poca. Cuando se, cuando se pinta mar, obviamente allí vamos a tener unas partes más oscuras, más azules, otras partes más verdosas, porque depende de la lejanía o la cercanía en que lo estemos dibujando o pintando, vamos a tener variantes en el color. Ese detalle de variantes en el color también se vería en el grafito, pero como a nivel de tonalidades. Tendríamos una tonalidad más clara o más fuerte, dependiendo de si está muy cerca o muy lejos del mar. Cuando ya estamos, cuando el mar está llegando a la costa, ahí es posible que tengamos mucha zona blanca por la espuma que produce las olas al llegar a tierra, ya sea si llega a las rocas o si llega a la arena, siempre se va a producir una zona blanca por la característico de la espuma que se produce al final. Y entonces lo dejamos en blanco. Y si son olas muy intensas, pues con más razón, las partes altas de las olas siempre están llenas de espuma y hacen que esa parte quede blanca completamente. Tengo aquí el dibujo trazado del faro, es simplemente un cilindro, nada más, no tiene ningún secreto especial ni mucho menos, ningún truco con el cual trabajar, es simplemente un cilindro, una parte del cilindro más delgada, una parte del cilindro más gruesa, que ahora lo voy a mostrar bien directo a ustedes para que lo puedan ver. Ya les digo, yo procedo de una forma cuando dibujo, pero ustedes pueden proceder de la forma que quieran. Muchas veces he hablado de la forma de tomar el lápiz, pero es de la forma en que yo tomo el lápiz. Ustedes lo pueden tomar de la forma que quieran, pero yo les digo de la forma que yo tomo el lápiz porque es la que me ha dado más resultado. Pero hay gente que toma la forma de un lápiz, la forma del lápiz porque así lo vio cuando era chiquitito, como lo tomaba su papá o como lo tomaba su mamá o cualquier hermano, y se fueron acostumbrando. No es que cuando vamos a dibujar debemos usar el lápiz como yo les indico, ni mucho menos. No es así. Esa es mi recomendación, nada más. Y al igual que toda la forma en que trazo aquí los dibujos que hago, es una forma de proceder, pero cada quien puede tener la suya. Cuando uno va ganando experiencia, en todo caso, se va haciendo sus propios estilos y sus propias formas de trazar y sus propias formas de dibujar. Y si eso beneficia al artista, pues no tenemos por qué estar pensando que hay que cambiar nada. Las características del cielo aquí es un poquito de mancha nada más, con el lápiz completamente acostado. Yo estoy poniendo el 6B desde un principio, porque el agua y el cielo son demasiado claros y al pasar el lápiz bien acostado, aunque sea muy suave, permite que el grafito quede ahí, apenas puesto. Yo después puedo pasar un difumino, puedo pasar las manos o lo que sea y lograr una tonalidad de cielo bien clara. Es que también toda esta zona de aquí, toda esta parte, tiene partes muy claras. Estamos hablando de un día bastante soleado, entonces es muy poco lo que puede oscurecerse, aunque tengamos solo cielo ahí. Las nubes, por ejemplo, a menos que fueran grises, ya les digo, tendría que trazarse con el lápiz, pero generalmente las dejamos en blanco. Aquí lleva una parte de la montaña, al fondo, entonces esto también se traza con el mismo 6B, pero con un poquito más de intensidad del lápiz. Siempre casi acostado, digamos que a unos 10 grados, porque si lo pasamos muy vertical o muy inclinado, entonces la punta del lápiz lo puede rayar y si se raya ya es muy difícil resolverlo porque es realmente bastante difícil quitarlo. Esta zona, vean ustedes que debemos buscar que sea lo más horizontal que se pueda.
toda esta zona, porque lo que buscamos es reflejar la lejanía del mar sobre la montaña. Entonces necesitamos que quede sumamente horizontal. Toda esta parte de aquí, todo esto va a ir con ese tono de gris. Si acaso hubiera necesidad de ponerle más, se pone, pero hay que estar muy seguro porque si pasa el tiempo y no lo hacemos, si es que lo lleva, entonces ya va a ser muy difícil después incorporarlo. Voy a recortar un poquito este faro porque esta parte es oscura, el techito que es en forma de cono. Y lo que hago es buscar cómo es que se ponen los detalles aquí para que ya me vaya a quedar listo. Es que si no, después tengo que andar corriendo y esta parte es muy delicada. Entonces lo hago con un poquito más de calma para tenerlo listo. Lleva una especie de esfera ahí arriba y el resto es bastante oscuro. Vamos a ver que si esto fuera en acuarela, este arbolito tendría un tono rojizo. Perdón, este faro, porque estoy pensando en el del faro, pues como es cilíndrico, tiene cosas que son complicadas y estaba pensando cómo trazarlo acá. Es claro que cuando usted está en su casa o cuando yo estoy en mi estudio también, puedo girar el papel en las direcciones en que más me convenga para que los trazos sean lo más exactos posibles, pero aquí no me es factible hacer eso. Entonces tengo que tratar de trazar a pesar de que la posición del papel no es la más conveniente para mí, pero bueno, voy a intentarlo para ver cómo va a salir esta parte y especialmente trazar las líneas donde van las sombras. Vean ustedes que el faro, bueno, falta ubicarle las partes de dentro donde sale la luz, que ahora como es de día pues está apagado, pero tiene una característica que es lo que lo hace más interesante cuando está apagado, que permite que se vean los marcos que hay por fuera. Porque es que aquí lo que tengo que hacer es rellenar con el color del grafito, con el 6B, la parte de adentro que está apagado, que es como una silueta, y me resalta por completo la forma del marco que va ahí, que son 3 líneas, como 4 más bien, que salen desde la parte alta y luego se pierden ahí con el resto de la figura que hay interna ahí. También se traza, por supuesto, no es que solamente dependemos de la silueta que hay ahí adentro, sino que también uno puede trazarlo, como lo dice en este caso, para poder definir ese marco que va vertical ahí. Como son ventanas de cristal, o incluso a veces no tienen cristal y es solamente el marco solo, necesito que se vea y que la luz salga por ahí bien directa, por eso es cuando le ponen mucho marco para no obstruir casi nada de la luz hasta donde sea posible. Aquí es nada más oscurecer y también oscurecer ligeramente aquí para después rescatar este otro lado que también vamos a sacar con la forma de ese marco que lleva o de esas pequeñas columnas que sujetan el techo ahí. Y por supuesto la curvatura del techo que se adivina y pasa por detrás. Esto es bastante lejos de aquí, casi no lo veo bien. Hace por aquí la otra curvatura y llega hasta acá. Es muy poco, no es que se meta demasiado, se mete un poquito, pero necesitamos hacer que eso se vea claro porque de lo contrario entonces no tendríamos cómo identificar que hay ahí un marco y que esta cúpula es cónica pero que es redonda aquí abajo y necesitamos definirlo bien. Esta parte de la textura es nada más agregarle sombra porque este faro tiene luz del lado derecho, el sol está hacia el lado derecho. Entonces produce sombra hacia el lado izquierdo y también, por supuesto, la proyección de la sombra hacia el lado izquierdo de esta zona, de esta parte más cilíndrica del faro. Y lo que tengo que hacer es simplemente proyectarla hacia abajo, buscando también adivinar la forma de esta parte, porque aquí la luz que pega sobre la parte alta, esta ancha de aquí, produce una sombra en el cilindro mismo hacia abajo. No es tampoco muy larga, pero sí necesitamos recortarla bien. Y la otra de abajo es recta completamente hasta pegar con la parte más ancha del cilindro o más ancha del faro. Generalmente cuando hablamos de figuras, de las cosas que estamos dibujando, algunas veces podemos hablar de las formas anatómicas, geométricas que son, ¿verdad? Si es un cilindro, pues decimos un cilindro, aunque es un faro.
Yo creo que es más fácil para uno dibujar pensando que está haciendo formas geométricas a decir que está dibujando un objeto en especial, un faro, una ventana, un carro, una olla o lo que sea, porque tal vez el cerebro entiende que si está haciendo una forma geométrica, aquello es más fácil de asimilarlo que decirnos a nosotros mismos que estamos dibujando alguna estructura tal vez compleja. Yo creo que le facilitamos un poquito la vida al cerebro diciéndole que es solamente una forma geométrica. Creo que aquí lleva otra, pero aquí no se marca mucho, es apenas un poquito. Y sí se marca aquí donde está el detalle ya junto con el mar. Vean ustedes que cuando se traza esta línea no debe ser muy fuerte, tal vez la otra sí sea un poquito más fuerte, porque ahí pega la sombra, aquí se proyecta la luz, pero vamos buscando de todos modos que esa forma cilíndrica se vaya viendo ya en el faro. Aquí va a ser exactamente igual, es una zona grande, el cilindro es más ancho aquí, pues obviamente hay una escalera por dentro, etcétera, y necesitamos que tenga el tamaño adecuado para pensar que ahí puede subir una persona que puede estar viviendo o lo que sea, mientras el faro pues cumple la función para la cual fue hecho, pero tiene que ser suficientemente grande. Hay muchos faros en muchas partes del mundo. Creo que aquí en Costa Rica pusieron uno en Punta Arena, me parece, pequeñito, en la punta, donde está cerca donde está el ferry, me parece. Y eso hace el lugar mucho más atractivo. Los faros son encantadores, son solitarios muchas veces. Me imagino yo que son para guiar el paso de los grandes barcos por la zona, etcétera. Esta parte, fíjense ustedes que como está en penumbra, digámoslo así, porque todo está iluminado, pero es la parte menos iluminada porque la sombra pega ahí, dado que es la parte contraria a la luz, se hace, pero no se corta mucho, debe quedar sumamente suave, porque no estamos haciendo una sombra cortada. Solo se corta en esta parte de arriba porque ahí sí hay que cortarlo un poquito y entonces viene la silueta del cilindro más angosto y produce una sombra ahí. Hay que estar observándolos, eso sí, cuando se dibuja esto porque puede que uno no se dé cuenta y omita algunos detalles en el cuadro y eso echaría a perder todo. Les voy a invitar para que me llamen al 2272-5912 o también al 8485-3236 para darles información sobre los cursos que yo imparto allá en Curridabat. Son bastantes cursos y con mucho gusto les podemos brindar toda la información. Un poquito de aquí no es mucho tampoco. Son las formas ahí para dar a entender de que hay algo ahí. ¿Qué es lo que sucede cuando ya tocamos con la tierra? Bueno, otra vez hay que retocar porque muchas veces tenemos caminos, tenemos pasto, pequeños árboles, arbustos. Obviamente que si la persona que trabaja ahí tendrá que desplazarse y o hay un camino o hay una carretera o hay pasto o hay unas gradas grandes o lo que sea y tenemos que definirlo bien, ¿verdad? Toda esta parte de aquí es la costa, generalmente están en acantilados altos y ahí produce la luz que es vista desde larga distancia en el mar. Me parece que hasta los 50 kilómetros. Hay que recordar que cuando miramos el horizonte en el mar, lo que alcanzamos a ver son los primeros 50 kilómetros, creo yo, ¿no? La parte del detalle ya, final, fíjense ustedes que aquí tengo algunos cuantos lápices. Pueden darse cuenta de que los lápices están con muy buena punta. Justamente es de lo que se trata. Si vamos a hacer detalles finales necesitamos ser lo más precisos posible. Póngase usted a pensar que un cirujano no opera a menos que su bisturí tenga mucho filo. Pues exactamente lo que hacemos nosotros cuando dibujamos. Tenemos que buscar que la punta esté bien fina, porque con eso podemos ser más precisos. Pues si la punta está muy gastada, no podemos ser muy precisos, ténganlo por seguro. Esta parte de aquí, que es la que me interesa ahorita, lo que debe proyectar es un camino hacia el faro. Puede ser que sea un camino solamente para recorrer a pie. Algunas veces el llegar ahí tiene una ruta muy escabrosa y es posible que no puedas llevarse
llegarse hasta ahí con un vehículo, pero entonces para eso hacemos un camino y hemos de suponer que a la distancia la persona que está ahí habrá dejado su vehículo o lo que sea, ¿no? Con lo que se haya transportado hasta ahí. Si es más parejo el lugar, es posible que entonces sí pudiéramos hasta dibujar un vehículo ahí estacionado. Pero si no le dibujamos un vehículo estacionado es mejor porque toda esta zona va a quedar muchísimo más natural. Esa es la parte que se ve allá al fondo, donde viene el supuesto camino hasta llegar al faro. Aquí lo tapa porque en esta parte, pero voy a hacer un poquito de vegetación aquí nada más, una pizca, para dejar esa zona bien tapada. Digo, bien definida como el borde de donde está justamente el faro. Un poquito de detalles nada más para indicar que hay pasto allí. Es una zona costera con bastante vegetación, entonces procuro que se vea bien y que no y que no lo dejemos así muy pelado, por así decirlo. Aquí también lleva un poquito más, lleva una pequeña cerca, que ahorita se la voy a dibujar para que tengamos en cuenta que es parte de lo que tenemos que dibujarle a este faro el día de hoy. Hago un poco de textura ahí de pasto y el camino que llegaría como hasta ahí más o menos. Hay que hacer un poquito la entrada nada más. Esta es la parte que no es que uno dibuja el camino necesariamente, lo que pasa es que simplemente no le pone más grafito. Y toda esta zona de aquí es prácticamente grisácea porque es zacate y algunas entradas y salidas, rocas que se ven, etcétera, que no definen ni más ni menos que la textura del lugar, porque estamos hablando de dibujo, ¿verdad? Estamos hablando de textura. Y la textura implica también hablar de zacate, pasto alto, piedras, etcétera. Y la piedra por sí sola, si la tuviéramos que dibujar, también tiene su propia textura. Aquí lo que hago es unos cuantos, otra vez un poquito de árbol seco que sobresale por ahí, para no estar dibujando demasiado árboles, ya que había dibujado algunos otros por ahí. Por aquí también otro más. Por aquí el detalle de una cerca que se ve. Es que hay una que está más cerca y otra que está más lejana. Entonces la voy dibujando de una vez, pero sin mucho detalle, para no comprometer mucho el lugar. Es en esta zona donde se oscurece un poquito más algunas partes y esta otra parte mucho más densa, mucho más oscura. Puede ser que haya mucho pasto ahí, puede que se haya caído un poco el zacate, se vea parte de la tierra, etcétera. Ahí puede suceder cualquier cosa. Es simplemente buscar que tengamos esta zona llena de textura, eso es todo. Y sin comprometer nada, sin dibujar prácticamente nada, y que el ojo humano, cuando le eche un vistazo, pueda inferir por sí mismo qué hay ahí o qué se intentó hacer que hubiese ahí. Y eso es todo. Porque generalmente en las obras que uno hace no tiene que dejar todo resuelto, hay que darle ese gusto al artista de poder sugerir qué es lo que puede haber ahí. Aquí una superficie un poquito más plana, toda esta es una superficie un poquito más plana. No va a quedar demasiado intensa en cuanto a pasto, ni mucho menos. Un poquito de detalle nada más, pequeñitos. Y luego avanzar hasta acá. Es que como es una zona bastante grande, yo no quería hacer tampoco demasiado mar, entonces me decidí por hacer pasto en la parte inferior, ¿verdad? Y un poquito de montaña que no la tenía originalmente y yo se la puse, que es esta que está aquí, para darle un mejor aspecto al cuadro. Y voy a ponerle aquí nada más algunas partes bien definidas, zacate y eso, exactamente aquí. Zacate que está más cercano a nosotros, ¿verdad? Por aquí un poquito, por aquí también. Un poquillo de textura, no va a ser mucho. Y acá. Aquí podemos pensar que hay una parte más lisa, que es esa que está ahí. Y lleva, por supuesto, una pequeña cerca por ahí al final que se puede adivinar
como para impedir que haya paso, porque ahí sí es peligroso, puede ser que haya eh, una caída brusca ahí, porque sea un acantilado tal vez. Entonces le pone un poquito, tratando eso sí de mantener una relación con respecto a la puerta y a la ventana. Si estos postes fueran muy grandes, la puerta no tendría sentido entonces, o sea que vamos a proporcionarla de acuerdo a la puerta. Una persona puede pararse y llegar hasta aquí más o menos, entonces sí entendemos que puede caber en esa puerta también. Si hacemos una cerca muy grande, desproporcionamos totalmente las piezas y el paisaje en el que tenemos no estaría correcto en todo caso. A ver si puedo poner aquí rápidamente algún detalle de la cerca, sin comprometerme mucho, nada más es unos cuantos trazos ahí, eso es todo. Voy a ver si quito esto un momentito para despejarlo, solamente para colocar tal vez la firma ahorita y explicarles algunos detalles de cómo fue que lo hice. Porque el procedimiento también para mí es sumamente importante. Vamos a ver si lo puedo ver. Para mí sí, el procedimiento es muy importante, obviamente para usted que está ahí sentado frente a su pantalla, debe serlo igual. Fíjense que tenemos una zona muy clara atrás, que es el cielo, y que por lo tanto se va a poner con el mismo lápiz 6B, no habría problema, pero es sumamente suave y bastante acostado, digamos que a unos 10 grados, para ser muy precisos. Una montaña mucho más fina, pero un poquito más intensa, y luego trabajar el faro y el resto de los detalles con más intensidad, dado que es lo que está más cercano a nosotros, y con eso logramos ese aspecto atmosférico que debe tener todo paisaje. Eso era lo que les quería explicar hoy, el famoso faro hecho en grafito. Muchas gracias por acompañarme y recuerden que siempre hay un tiempito para dibujar.